Museo Judío de Paraguay. Le damos la bienvenida al excelentísimo señor embajador del Estado de Israel, don Amit Merkel, y al excelentísimo señor embajador de Alemania, doctor Jan Christian Gordon Krieg, que ambos y sus esposas nos honran con su presencia. Además, quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento al Colegio Goethe por su compromiso con el tema de la Shoah, por permitirnos reunirnos hoy aquí, así como lo venimos haciendo hace varios años, honrando la memoria de las víctimas de la Shoah. Hace una semana celebramos la libertad de los judíos que fueron esclavos en Egipto hace 3000 años. Y durante la cena se lee un verso que dice así. Lo voy a decir en hebreo y después lo voy a traducir. Vehi she'amda leavoteinu velanu. Quiere decir, ella sostuvo a nuestros padres y a nosotros. Y hace referencia a una promesa de supervivencia y protección divina que ha sostenido al pueblo judío a lo largo de su historia. Pero la frase sigue. Pues no solo uno se ha levantado contra nosotros para exterminarnos, pero el santo bendito sea nos salva de sus manos. Y esa es la promesa que sostuvo a nuestros padres y a nosotros. Y no es solo una frase litúrgica, es una advertencia histórica, una memoria viva que lamentablemente vuelve a cobrar actualidad. A lo largo de la historia, imperios y reinos se han levantado contra el pueblo judío, tales como Amalek, Persia, Babilonia, Grecia, Roma, España, la Shoah y ahora desde el 7 de octubre, los terroristas. A pesar de los intentos de destruirnos y aniquilarnos a lo largo de la historia, pero la fe en Dios y el legado de nuestros antepasados nos ha dado la fuerza para seguir adelante y educar a nuestros hijos y nietos con nuestros valores. Los hechos del 7 de octubre en Israel y el rebrote del antisemitismo en tantas partes del mundo nos recuerdan que el odio no ha desaparecido y que en cada generación tiene el deber de enfrentar su propia versión de esa amenaza. Desde el Museo Judío del Paraguay, nuestra misión es justamente esa, transformar la memoria en una herramienta de educación y prevención, para que nunca más el odio encuentre indiferencia. Recordar es resistir, enseñar es proteger, y es por eso que estamos aquí. Gracias a todos por estar acá y ser parte activa de esta misión. Am Israel Chai. A continuación, escucharemos las palabras del señor excelentísimo embajador del Estado de Israel, don Amit Merkel. Boa noite. Señoras y señores, hoy es un día de profundo significado, Yom HaShoah, el día del recuerdo del Holocausto. Es un día de duelo, de reflexión y de compromiso. Recordamos a los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi, junto con las innumerables víctimas de la intolerancia y el odio. Cada nombre, cada historia, cada vida perdida es una herida en la humanidad, pero también un llamado a nuestra conciencia. El Holocausto no fue solo un crimen contra el pueblo judío, sino contra toda la humanidad. Nos recuerda las consecuencias del silencio, de la indiferencia y de la deshumanización de otro. No basta con recordar, debemos aprender. No basta con lamentar, debemos actuar. La memoria del Holocausto nos impone la responsabilidad de luchar contra el antisemitismo, el racismo y todas las formas de odio que aún persisten en el mundo.
Yo no soy judío, pero me siento profundamente honrado de representar al Estado de Israel y de tener la oportunidad de alzar la voz por el recuerdo y el aprendizaje del Holocausto. Es un privilegio poder contribuir a mantener viva la memoria de las víctimas y asegurar que su legado siga iluminando el camino hacia un futuro de respeto y convivencia. Este año, el recuerdo del Holocausto adquiere un significado aún más doloroso. El 7 de octubre de 2023, el pueblo de Israel sufrió la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, con más de 1000 vidas arrebatadas en un acto de brutalidad inhumana. Esta tragedia nos recuerda por qué debemos preservar la memoria del pasado, para que el mundo no repita sus errores y para que ninguna comunidad vuelva a ser blanco de la barbarie. Hoy, el encender velas en honor a las víctimas y a los sobrevivientes. Renovamos nuestro compromiso con la justicia, la verdad y la dignidad humana. Que su legado nos inspire a construir un mundo donde la memoria sea un escudo contra la repetición y donde la esperanza prevalezca sobre el odio. Que nunca olvidemos, que nunca más permitamos que el mal reine sobre la humanidad. Am Israel Chai. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la señora Iljana Lot, quien en representación del Colegio Goethe dirá unas palabras. Muy buenas noches. En esta hora recordamos a los 6 millones de mujeres, niños y hombres judíos que fueron despojados de sus derechos, perseguidos y asesinados durante el régimen nacionalsocialista. El día conmemorativo de Yom HaShoah nos recuerda el sufrimiento que se infligió a personas de fe y origen judío. Como directora del Colegio Goethe, me siento profundamente conmovida de poder dirigirles unas palabras en esa ocasión. Como colegio alemán en el extranjero, nuestros alumnos crecen en un entorno internacional. Viven la diversidad cultural, la apertura y el diálogo, valores que están en absoluto contraste con las ideologías misantrópicas del nacionalsocialismo. Y precisamente por eso debemos vivir, cuidar y proteger esos valores cada día. En eso consiste, para mí, nuestra responsabilidad educativa. Hasta hace muy poco fui directora de una escuela en la capital de Alemania, en Berlín, muy cerca de una sinagoga y de un colegio secundario judío. Muchos de mis alumnos allí eran de fe judía. Después del 7 de octubre de 2023, fuimos testigos de un intento de atentado incendiario contra la sinagoga vecina. Nuestras instalaciones escolares fueron cubiertas con grafitis antisemitistas y muchos niños con raíces israelíes y judías no asistieron al colegio durante varios días por miedo a agresiones. Estas experiencias me han demostrado de forma casi insoportable que el antisemitismo no es un fenómeno del pasado
y también me han hecho ver qué importante es tener una postura clara. Desde mi punto de vista, además de esa postura, necesitamos una voz fuerte que diga lo que hay que decir. Y como comunidad escolar, con tantos alumnos, padres, colegas y amistades, podemos hacernos oír. Usemos esa fuerza cuando sea necesario. No miremos hacia otro lado cuando se comete una injusticia. Escuchemos cuando hablan los sobrevivientes y sigamos hablando cuando sus voces ya no estén, con claridad y en voz alta. Gracias. En memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto por los nazis y sus colaboradores, y en honor a aquellos que sobrevivieron y reconstruyeron sus vidas en nuestro país, extendemos una invitación especial a sus familiares, a que se unan a nosotros en este acto de recordación, y les pedimos encender una vela en homenaje a sus vidas y a la resiliencia del espíritu humano. Unidos recordamos y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria y la educación para así asegurar que tales horrores nunca se repitan. Seguidamente, el rabino de la comunidad judía, Gustavo Katsuni, y el rabino Levi entonarán el Iskor y el Malé Rahamim. Dios lleno de compasión, plegaria especial que se recita en los servicios de rememoración. Nos ponemos de pie, por favor. יזכור אלוהים נשמות כל אחינו בני ישראל שמסרו נפשם על קידוש השם של 600 רבבות אלפי ישראל, אנשים ונשים, ילדים וילדות, שנהרגו ונשחטו, ונשרפו, ונטבחו, ונחנקו, ונמכרו חיים בידי הצוררים. בגן עדן תהא מנוחתם, ותהיינה נפשותיהן צורה וצורה חיים. תהי מנוחתם כבוד, שבע שמחות את פניך, נעימות ומנצח, אמן. כלמול רחמים שויכן מרימים, המצמנו חנכוין על כנפי השכינו, במעלוס הקדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים, אס נשמוס כל הצדיקים והקדושים והטהורים שנרצחו בשואה. בעבור של מספלים בדזכורס נשמוסום, בגן עדן תמנוחוסום, לא כן בעל הרחמים יסתירם בססר כנופיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים אס נשמוסום, השם ונחלוסום, וינוחו על משכבם בשלום ונאמר אמן. Vamos a hacer Kadish, יתגדל ויקדש שמי הרבה, ועלמא דיברה חילותי וימליך מחותי,
בחייכון וביומכון חיי בכל בית ישראל בגלח ובזמן קריב למלוא יש שמע רבה מבורך לעולם ולמי אלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה וליכו לילה ולנקול ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה והמילן ועלמה וימלאו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימלאו אמן. עושה שלום ממרומה יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימלאו אמן. Es una iniciativa personal basada en la investigación del pasado y su conexión con el presente, para concientizar a futuras generaciones sobre la importancia de mantener encendida la llama del recuerdo y transmitir los horrores vividos durante la Shoah, para identificar los hechos, para combatir el prejuicio, para preservar la memoria a través de la educación, sabiendo que el cambio sucede con la comprensión de nuestro pasado, es que he elegido llamar a este proyecto Shoah Memory Bridge. La idea es que los chicos puedan tener sus mochilas cargadas de un lado del puente y poder así llegar al otro lado, habiendo transformado esas historias en proyectos personales con compromiso y respeto. Al escuchar testimonios de sobrevivientes, nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué algunos nunca hablaron? ¿Todos los sobrevivientes estuvieron en los campos? ¿Por qué es importante escuchar sus historias en primera persona? ¿Cómo lograron resistir y quizás sobreponerse a sus pasados? Para mantener viva la memoria y continuar con la transmisión, hoy tendremos el honor de escuchar el testimonio de la señora Hélène Goldstein-Gutkowski. Y recordemos, el futuro del pasado es hoy. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la señora Hélène Goldstein-Gutkowski a subir al escenario. La señora Hélène Goldstein-Gutkowski nació en París, Francia, en 1940. En julio de 1942, para sustraerla del peligro nazi, sus padres la confían a una familia católica. Tiene la suerte de no ser deportada y de reencontrarse con sus padres y su hermano después de la liberación de París, en agosto de 1944. Sin embargo, enfrentados con las dificultades de la reinserción social y económica de la posguerra, sus padres deciden confiarla nuevamente a una familia católica, esta vez a la pareja que los había escondido a ellos. Hélène llegó a la Argentina en 1961. En Buenos Aires fue profesora en la Alianza Francesa y paralelamente se graduó de socióloga. Empezó a coordinar sus talleres de la memoria en hebraica, lo que la llevó a escribir su primer libro, Vidas, una investigación histórica y sociocultural basada en un trabajo grupal de memoria. En Vidas, en las colonias, su segundo libro, reconstruye la gesta de la colonización agraria judía en la Argentina. Siguiendo las mismas pautas que los anteriores, su tercer libro, Eras una vez, Sfarad, narra los modos de vida y la cultura de los descendientes de aquellos judíos que, en 1492, fueron expulsados de España. En su última obra, Querido país de mi infancia, se aboca a reconstruir la vida de los judíos en la Francia ocupada por los nazis, principalmente la de los niños judíos durante la guerra, quienes, para poder sobrevivir, debieron adoptar identidades falsas, bautizarse y o vivir escondidos. Ha colaborado en varias publicaciones y da clases y charlas sobre distintos aspectos de la cultura sefaradí y sobre la Shoah. Es una de las coordinadoras del proyecto Aprendiz, uno de esos proyectos de transmisión de la memoria que su asociación Generaciones de la Shoah en Argentina. Ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Moisés en ocasión de los 80 años de la Sociedad Hebraica Argentina y fue declarada huésped de honor por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en 2017.
Buenas noches a todos. Les voy a decir sinceramente que estoy emocionada de estar aquí, en ese colegio bellísimo, con toda esa gente tan empática, tan receptiva, y voy a tratar lo mejor que pueda de transmitir lo más sintéticamente posible mi historia. Seguramente que soy una de las últimas personas que ustedes van a poder escuchar hablar de la Shoah en primera persona. Somos muy pocos ahora los sobrevivientes que quedamos, y de los que quedan, pocos están con la fuerza o con la voluntad de hablar. Yo soy una sobreviviente un poco especial por el hecho de que soy una niña, una niña, cuando ni siquiera era una niña, no había nacido cuando empezó la guerra. Llamamos, en el idioma de los sobrevivientes, llamamos niños escondidos a los niños que tenían entre 0 y 12 años cuando empezó la Shoah, y que tenían por consiguiente entre 5 y 17 años cuando terminó la Shoah. Bueno, yo soy una de las más, de la primera categoría. Tenía 5 meses yo cuando los nazis entraron en París. Y obviamente pasé los años de la guerra, viví todo el tiempo de la guerra sin prácticamente tener conciencia de lo que yo estaba viviendo, lo que me protegió y me permitió, digamos, superar muchos traumas que seguramente han guardado chicos más grandes que yo o adultos. Para empezar, les diré que mis padres eran de origen polaco, que habían llegado a París en los años, mi papá 34, mi mamá y mi hermano, un hermano mayor que yo, de 8 años y medio mayor que yo, llegaron en el 36. Los primeros años en Francia fueron tal como ellos se lo esperaban, pudieron trabajar, mi hermano pudo ir al colegio, pudieron progresar, hasta que empezó la guerra, como ustedes saben, el 1 de septiembre del 39, con la invasión nazi a Polonia. Poco tiempo, unos meses después, los nazis que se habían comprometido en no extender más sus necesidades, entre comillas, de territorios, invadieron Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y el próximo país era obviamente Francia. Los nazis llegaron a las fronteras de Francia el 14 de mayo del 40, y el 14 de junio del 40 estaban en las puertas de París. Yo tenía 5 meses. París fue declarada ciudad abierta. Ustedes saben que París es una ciudad hermosa. Todas las ciudades son hermosas, pero París tiene algo especial. Soy parisina. Y París fue declarada ciudad abierta para que justamente no fuese bombardeada. Pero así como fue declarada ciudad abierta, los nazis estaban en cada rincón de París, con lo cual la situación se tornó muy difícil desde el principio mismo de la ocupación nazi. Muy rápidamente les voy a contar todo, lo que significó la presencia nazi. Primero, Francia fue dividida en 2 partes: la zona norte, que fue ocupada por los nazis, la zona sur, por un tiempo libre de la presencia nazi, no mucho tiempo más, pero un tiempo sí. Y después la segunda orden, el segundo decreto alemán fue de registrar a todos los judíos que vivían en París y en las grandes ciudades. Los judíos fueron a registrarse, la gran mayoría de ellos, porque no se imaginaban que ese registro iba a servir después
para encontrarlos fácilmente y poder deportarlos. Hubo una serie de leyes que el judío no podía viajar en subte si no fuese en el último vagón, no podía sentarse a la terraza de un café, ir a un cine, a un teatro. Los chicos tenían prohibido jugar en las plazas públicas. Esta mañana les dije a los chicos, y lo voy a repetir, algo que es muy terrible de escuchar, leer en un cartel, en la verja de una plaza pública, prohibido a los perros y a los judíos. Las cosas se fueron poniendo cada vez más difíciles y las dos medidas que creo que fueron las peores, por una parte fueron las redadas que empezaron ya en mayo del 41 y la arianización. Supongo que todos ustedes saben lo que es una redada. Es, digamos, juntar, o sea, apostarse muchos camiones, muchos autobuses alrededor de un determinado barrio para que la gente no pueda salir, no pueda escaparse, y ir a las casas donde tenían registrado a qué judío vivía en ese departamento, en este piso, y con cuántas personas. Una redada, las primeras redadas no fueron tomadas con demasiado miedo por los judíos, porque pensaban que, como en todas las guerras anteriores, los vencidos tenían que trabajar para los vencedores. Trabajar. No se hablaba todavía ni de deportación, ni de campos de concentración, y mucho menos de campos de exterminio. Mis padres siguieron viviendo con mi hermano y conmigo en París durante 2 años, hasta julio del 42, a pesar de todos los decretos que venían restringiendo la vida judía. A pesar también del segundo decreto más importante que yo les mencioné antes, que era la arianización. La arianización consistía en sacar del mercado de trabajo a todos los judíos. Primero fueron los médicos, profesores, abogados, que tuvieron que ceder su lugar en las universidades, en los colegios, en los hospitales, a gente no judía. Después empezaron a sustraerles de alguna manera los negocios, las empresas, los talleres, y eso es lo que, a los judíos, eso es la arianización, era transformar un negocio o una empresa judía en ariana, o sea, manejada, dirigida o comprada por una persona no judía. Esto es lo que le pasó a mi padre. Les doy el ejemplo, o sea, es un ejemplo muy cercano, del cual sin embargo me enteré hace muy poco, o sea, lo sabía, pero me enteré de los detalles hace muy poco tiempo, gracias a los archivos de Francia. Mi padre recibió una primera carta de un organismo alemán que se llamaba el Alto Comisariado para las Cuestiones Judías, donde lo invitaban a vender su negocio a tal persona. Mi padre contestó con su firma, una firma que yo conocí siempre y que me conmovió enormemente cuando pude ver la carta. Mi padre contestó que no estaba interesado en vender. Yo supongo que mi padre sabía de qué se trataba, pero trató de ganar tiempo. Una carta más y otra y otra. Cada vez venían otros hombres, o sea, otras personas interesadas en comprar el negocio por un dinero, por una suma más grande. Hasta que mi padre decidió jugar su última carta. Les propuso al comisariado de transformar su carnicería, que no era una carnicería kasher, le propuso transformar su carnicería en kasher, es decir, para no tener contactos ya con personas no judías, porque estábamos transformándonos los judíos en parias,
no podíamos ni trabajar ni tener contactos con personas no judías. Esa propuesta de mi padre, de una manera bastante poco creíble o hipócrita tal vez más hipócrita que poco creíble, fue aceptada en un primer momento por el comisario, y abajo figuraba algo escrito a mano que decía: le podemos aceptar al señor Goldstein que transforme su carnicería en carnicería kasher porque la población judía está disminuyendo de día en día. Por eso digo, la hipocresía de esa carta, redactadas en términos muy educados, pero obviamente ese comisario era uno de los tantos franceses que hubo colaboradores a las órdenes de los alemanes y que hicieron todo lo posible y lo lograron, sacar absolutamente todos los medios de vida de los judíos. La carnicería de mi papá fue comprada, entre comillas. El dinero no le llegó a mi papá, sino que fue a parar a la caja alemana. No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero era, digamos, la caja de los alemanes en París. Sin embargo, a pesar de todo eso pasó. Mi papá perdió su carnicería en diciembre del 41. Desde esa época, desde este mes hasta julio del 42, seguimos viviendo en París porque mis padres no tenían dónde ir, no conocían a nadie. Hacía pocos años que estaban en Francia, no conocían a nadie que pudiese recibirlos en otra parte, en el campo. Y expatriarse, irse a España o Italia o a Suiza era ya cada vez más difícil. Entonces, van a seguir viviendo en París a pesar de que no había comida, había muy poca comida, a pesar de que supongo que mi mamá no me sacó ni una sola vez a pasear durante estos 2 primeros años porque había alemanes por todas partes y porque los judíos que provenían de Polonia y de otros países no hablaban un francés muy correcto todavía, y además con un acento que se reconocía enseguida que eran judíos. Entonces preferían no salir de sus casas. Lo que decidió a mis padres de cambiar ese intento de sobrevivir en París fue una redada. La redada de julio del 42, la que llamamos la Gran Redada o la Grande Rafle, para los que saben francés. En ese día los alemanes habían ordenado a los gendarmes y a la policía francesa que hacía el trabajo sucio ordenado por los alemanes, les habían ordenado arrestar a 27.000 judíos. Por suerte, digo por suerte y otra vez entre comillas, solamente pudieron arrestar, entre comillas, muchas comillas, solamente pudieron arrestar a 13.152 judíos. ¿Por qué? Porque muchos hombres que en las redadas anteriores eran los blancos principales de los alemanes para llevarlos a trabajar a campos de detención o de trabajo, muchos de los hombres judíos, habiendo escuchado rumores de que se iba a producir una nueva redada, muchos de ellos fueron a esconderse. Mi papá pudo esconderse en un pueblo de los suburbios de París. Pero también tenemos que decir aquí algo muy importante. Es que a partir de la gran redada, en que se vieron a los policías arrestar no solamente a hombres, sino a mujeres, niños, viejos, enfermos. A partir de ese momento, la población francesa, que hasta ese momento muchos de ellos habían quedado
bastante indiferentes a lo que estaba sucediendo a sus vecinos judíos, muchas de estas personas francesas, con la novedad de esta gran redada que se llevaba a familias enteras, no se sabía dónde todavía, muchos de estos franceses empezaron a tomar conciencia de que algo grave estaba preparándose o ya estaba en marcha. Entonces, a partir de ese momento, Francia es como si hubiese habido dos Francias y dos tipos de franceses. Los franceses colaboradores, que estaban felices de las órdenes alemanas contra los judíos y ayudaban a los alemanes, y la Francia solidaria con los judíos, la Francia no racista, no antisemita, que trató de 1000 maneras distintas de ayudar a sus vecinos. Si solamente lograron arrestar a 13.000 personas, es porque inclusive hubo policías franceses que sabían lo que iban a tener que hacer y fueron a avisarles a sus vecinos judíos de lo que iba a pasar. Entonces, así es que la gran redada tuvo como resultado la mitad más o menos de lo que estaba previsto. Elena, ahora pedimos un vasito de agua y justamente para que puedas descansar un poco, podemos escuchar las preguntas de los chicos y después si quieres podemos seguir, ¿te parece? Chicos, ¿quién empieza? ¿Qué opina usted acerca de las manifestaciones de antisemitismo y del silencio que hubo alrededor del mundo luego de lo transcurrido el 7 de octubre? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Usted cree que tuvo que haberse transmitido en los últimos 80 años? Es la pregunta que nos hacemos todos. Es muy difícil creer, o sea, para los judíos que se salvaron del Holocausto, después de la guerra, uno pensaba que el Holocausto había sido una vacuna contra el antisemitismo, que nunca más iba a pasar cosas tan terribles, tan dramáticas, tan extremas. Obviamente nadie podía pensar que el antisemitismo iba a desaparecer del todo, pero se tenía fe, esperanza en que lo sucedido en la Shoah iba con todos sus horrores que empezaban a aparecer cada vez más, se esperaba de que el mundo entero reaccionara y entendiera de que algo así no podía llegar a suceder. Hemos fallado, muchas veces, perdón, hemos fallado, creo que todos, tanto los mismos sobrevivientes, como los políticos, como la enseñanza. Yo creo, o sea, no sé yo misma, no sé qué decirles, pero yo creo que hay que inventar, entre comillas, una nueva educación para que los chicos desde chiquitos y a lo largo de toda su carrera aprendan a estar al lado del otro, que el otro sea de otro color, de otra religión, que sea diferente, que tenga otra cultura, aprender a estar al lado del otro, a aprender lo que es, por qué es así, y a convivir, ¿no? Pero esto es un trabajo de educación y bueno, es de esperar que todas las mentes se pongan a trabajar sobre este tema, desarrollar en los chicos desde su más tierna infancia el sentido de no recibir gratuitamente lo que dice alguien. O sea, a los chicos chiquitos, bueno, no se les puede pedir eso, pero a los chicos más grandes, a los adultos, para contestar a tu pregunta del 7 de octubre, donde se ha desatado una ola de antisemitismo nunca pensada, no esperar a que lo que te dice tal persona
sea cierto. Vos trata de poner tu juicio, de empezar a pensar, de empezar a indagar, a ejercer tu autocrítica, o tu crítica, tu espíritu crítico, perdón, para saber si lo que me dice tal persona, para que yo haga tal cosa contra otra gente, si eso si eso es cierto, si eso tiene un asidero, si eso lo tengo que creer, lo tengo que hacer. Yo creo que a los jóvenes hay que pedirles que no crean todo lo que se les dice, que ellos mismos empiecen a buscar. Y hoy es fácil buscar. Bien. No sé. De este lado, ¿alguna pregunta, chicos? Hola, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo reparó con el pasar del tiempo sus sentimientos tras la separación de su padre? Bueno, acá me pones un poco en una situación difícil, porque yo no recuerdo, o sea, yo nací, como les dije, antes de que los nazis entraran en París. De los 5 años de guerra, prácticamente solamente tengo recuerdo del último año. No recuerdo el momento de que mis padres me dejaron en una familia católica. No recuerdo nada de lo que yo viví con esta familia durante 2 años y 1 mes. No recuerdo cuando mis padres me vinieron a buscar nuevamente, cuando París fue liberado en agosto del 44, los judíos que se habían ido de París, así como de otras ciudades, trataron de volver a su lugar. Mis padres, después de eso lo vamos a ver después, mis padres volvieron a París y me vinieron a buscar primero, allí donde yo estaba, y yo no me acuerdo de eso. Por consiguiente, el sentimiento que yo tenía de chiquita hacia mis padres, no era ni amor, ni odio, no los conocía, no sabían que eran mis padres, y no sé si sabía lo que era tener padres. Yo vivía con una familia que seguramente me trataba bien, como a sus hijos, pero saber si eran mis padres o no, yo no lo sabía. La relación con mis padres se afianzó y se normalizó después de una segunda clandestinidad de mis padres, pero bueno, eso lo voy a dejar para después, porque si no vamos a mezclar las cosas. Después sigo entonces contestándote. Chicos, allá. ¿Se sintió alguna vez amenazado por ser judío? Yo tengo la gran suerte de no haberme sentido amenazada nunca. Ni en Francia, yo seguí viviendo en Francia, o sea, después de la guerra, ¿no? Yo seguí viviendo en Francia hasta los 21 años, hice todos mis estudios, o parte de mis estudios en Francia, salí con amigos y con amigas franceses, no judíos y judíos. Aquí en la Argentina he tenido muchos conocidos, muchos amigos, he trabajado en distintos lugares, he estudiado en la universidad, no he sentido. El único momento en el cual a lo mejor tuvimos miedo fue durante la dictadura. La dictadura en la Argentina, que, como seguramente lo saben ustedes, apuntaban, no principalmente, pero a los jóvenes judíos los tenían bastante más en la mira que a los otros. Yo creo que es el único momento en que, yo no sé si yo tuve miedo, pero tuvimos todos miedos. O sea, sí, y ahora me acuerdo algo que no había pensado y que me hace decirte que sí que me sentí amenazada. O sea, yo empecé diciéndote que no me sentí nunca amenazada, pero sí me sentí amenazada una vez durante la dictadura, porque a una de mis hijas casi la arrestan. Y eso fue muy traumático para ella. Obviamente ella tenía 17, 18 años, y nosotros ahí
como familia tuvimos miedo. Pero fuera de eso no ha tenido ningún impacto sobre mí el miedo, o sea, no he sentido antisemitismo. Por acá, chicos, otra pregunta. Hola, Helen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar si escribir tus memorias como que te ayuda a recordar el momento pasado, o sea, ¿qué impacto tuvo la escritura en tu vida? Perdón, si la escritura... Si la escritura tuvo un impacto muy grande en tu vida. Muy. En realidad yo no escribo sobre mi historia en particular. El último libro que escribí, que se llama en castellano Querido país de mi infancia, es una suma de memorias. He trabajado para esto con 29 personas sobrevivientes de la Shoah en Francia, que llegaron a la Argentina como yo. O sea, tenemos como denominador común haber pasado la Shoah en Francia y haber llegado a la Argentina. Yo, cuando empecé este libro, lo que yo pretendía como socióloga era poder reconstruir el recorrido de la guerra de estas personas. Yo trabajo siempre no en entrevistas individuales, sino en entrevistas grupales. Y hemos trabajado durante varios años en grupo y logré reconstruir la historia de la infancia o de la adolescencia de todas estas personas. Yo no pensaba incluirme en este libro, porque por haber sido tan chiquita y no tener memoria, por haber sabido de mi infancia a través de la palabra de mis padres, que además no se dirigían a mí, sino que hablaban entre ellos y entre sus clientes, yo sabía muchas cosas, yo creo que sabía casi todo, pero era como una historia que me era ajena. Yo no me sentía en esta historia, hasta que, gracias al libro que estaba haciendo, gracias a las memorias de mis compañeros que habían vivido las mismas situaciones que yo, pude empezar a sentir que yo era como ellos, que la vida de ellos era la mía, que la mía era la de ellos. Nos sentimos muy hermanados, mucho más hermanados que con otros amigos, porque habíamos vivenciado lo mismo. Entonces decidí finalmente escribir también en este libro, en el tercer tomo, en el último, decidí incorporar mi historia, y para eso no pude recurrir a mi memoria. Tuve que recurrir a lo que yo sabía de mis padres, pero sobre todo a un trabajo de búsqueda en archivos. Es en los archivos, por ejemplo, que encontré lo que conté antes de la arianización del negocio de mis padres. No sé si contesté a tu... ¿Sí? Vamos por allá. ¿En algún momento se le convirtió tu relación con tu hermano y te lo quería por ahí? Bueno, creo que acá hay un pequeño error. La relación con mi hermano no fue interrumpida. Seguimos siendo, tuvimos algunos... yo me sentí mal con mi hermano, bueno, tengo que explicar. ¿Vos te llamás? ¿Cómo? Mía. Mía se refiere a que mi hermano, cuando pasó a la zona libre con mis padres, se quedó todo el tiempo con mis padres y a mí me dejaron en la familia católica. Yo durante muchos años pensé que mi hermano se había llevado la mejor parte porque había estado con mis padres y a mí me habían dejado abandonada, que no es así, ¿no? Con los años me di cuenta de que mi hermano, que era un adolescente, había sufrido muchísimo más que yo. Primero porque yo no tenía noción de lo que pasaba, y segundo porque él vivió hechos que vivieron mis padres, lo vivieron como él,
o sea, él los vivió como ellos. Por ejemplo, y eso lo descubrí hace muy poquito, hace 3 semanas, exactamente 3 semanas, en que una historiadora caída del cielo me escribió, porque había leído mi libro y había entendido que a mí me faltaba información, y una genia, esta mujer, me transmitió documentos que yo ignoraba, que no había visto nunca, que me hicieron entender muchas de las cosas que lo deben haber asustado, lo deben haber traumatizado a mi hermano, mucho más que a mí. Que hubo, por ejemplo, 3 redadas en ese pueblo, que por consiguiente los judíos fueron amenazados, mucho más que yo, que estaba protegida por una familia católica, que había sido bautizada. Mi hermano vivió el arresto de mi padre y su confinamiento. O sea, mi padre fue uno de los muchos judíos y franceses también, pero principalmente judíos, en edad de trabajar, que fue mandado, eso no lo sabes todavía, a trabajar a la organización TOT. No sé si alguien sabe acá de esto. La organización TOT era una organización nazi que estaba construyendo a lo largo de las costas francesas los búnkers, el famoso muro del Atlántico, para evitar, si los aliados iban a llegar, para impedir que los aliados pudiesen desembarcar en Francia. Y mi padre, eso lo sé hace 3 semanas, mi padre fue uno de los pocos del pueblo donde estaban escondidos. Fueron 6 personas que fueran elegidas, designadas, para ir a trabajar sobre sobre estos búnkers, que eran trabajos obviamente horriblemente, o sea, era terrible trabajar en estas condiciones. Yo no sé si ustedes visitaron alguna vez o vieron algunos búnkers, son construcciones de cemento tremendamente duras, sólidas, que se meten en el suelo. Es imposible, hasta el día de hoy es imposible sacarlos. Y trabajar en esto era la muerte a muy corto plazo. Y si no moría, era la deportación y la muerte en deportación. Y eso lo supe hace muy poco. Entonces, para volver a tu pregunta mía, vos me preguntabas por mi hermano. Mi hermano vivió todo eso. Y yo supongo que eso lo debe haber traumatizado muchísimo. De tal manera que cuando terminó la guerra, mi hermano les dijo, él tenía 14 años, terminó el colegio y les dijo a mis padres que él no quería seguir, o sea, que terminaba el colegio primario, pero que no quería seguir trabajando, estudiando. Él quería vivir. Y vivimos unos años en mi casa difíciles, porque vivir significaba salir con chicas, jugar, en fin. No, cosas que no les gustaba a mis padres. Y se prometió, y nos prometió a todos, que no iba a hablar nunca más de la guerra. Así fue que cuando yo decidí hacer reconocer como justos entre las naciones a los salvadores de mis padres y de mi hermano en una segunda fase de clandestinidad, que no tengo tiempo a lo mejor de contar acá, pero en una segunda fase mis padres tuvieron que huir del pueblo donde estaban. Mi padre volvió de la organización TOT porque alguien lo ayudó a escaparse de ese trabajo. Tuvieron que huir del pueblo porque hubo un atentado contra 2 soldados alemanes. Mi hermano vivió el arresto de mi padre y su confinamiento. O sea, mi padre fue uno de los muchos judíos y franceses también, pero principalmente judíos, en edad de trabajar, que fue mandado
eso no lo sabes todavía, a trabajar a la organización TOD. No sé si alguien sabe acá de esto. La organización TOD era una organización nazi que estaba construyendo a lo largo de las costas francesas los búnkers, el famoso muro del Atlántico, para evitar, si los aliados iban a llegar, para impedir que los aliados pudiesen desembarcar en Francia. Y mi padre, eso lo sé hace 3 semanas, mi padre fue uno de los pocos del pueblo donde estaban escondidos. Fueron 6 personas que fueran elegidas, designadas, para ir a trabajar sobre este chantier, ¿cómo se dice? Sobre estos búnkers, que eran trabajos obviamente horriblemente, o sea, era terrible trabajar en estas condiciones. Yo no sé si ustedes visitaron alguna vez o vieron algunos búnkers, son construcciones de cemento tremendamente duras, sólidas, que se meten en el suelo. Es imposible, hasta el día de hoy, es imposible sacarlos. Y trabajar en esto era la muerte a muy corto plazo. Y si no moría, era la deportación y la muerte en deportación. Y eso lo supe hace muy poco. Entonces, para volver a tu pregunta, Mía, vos me preguntabas por mi hermano. Mi hermano vivió todo eso. Y yo supongo que eso lo debe haber traumatizado muchísimo. De tal manera que cuando terminó la guerra, mi hermano les dijo, él tenía 14 años, terminó el colegio y les dijo a mis padres que él no quería seguir, o sea, que terminaba el colegio primario, pero que no quería seguir estudiando. Él quería vivir. Y vivimos unos años en mi casa difíciles, porque vivir significaba salir con chicas, jugar, en fin, no, cosas que no les gustaba a mis padres. Y nos prometió a todos que no iba a hablar nunca más de la guerra. Así fue que cuando yo decidí hacer reconocer como justos entre las naciones a los salvadores de mis padres y de mi hermano en una segunda fase de clandestinidad, que no tengo tiempo a lo mejor de contar acá, pero en una segunda fase mis padres tuvieron que huir del pueblo donde estaban. Mi padre volvió de la organización TOD porque alguien lo ayudó a escaparse de ese trabajo. Tuvieron que huir del pueblo porque hubo un atentado contra 2 soldados alemanes. Y volvieron al norte, hacia París, encontraron una casa, por suerte, donde los dueños los aceptaron para esconderlos en su casa. Cuando estuvieron allí escondidos, me olvidé las fotos. Pasamos a las preguntas directamente porque quedan 3 preguntas más. Bueno, entonces cuando yo quise hacer reconocer a esos salvadores como justos entre las naciones, yo necesitaba información y le pedí a mi hermano que me contestara a algunas preguntas. Y mi hermano no quiso, no quería. De ahí que yo tuve como, no entendía por qué mi hermano no me quería responder. Si él sabía que yo estaba haciendo algo bueno, algo para reconocer a sus salvadores, ¿cómo es que me negaba la veracidad de lo que él sabía? Y un día, pasaron varios meses, un día yo lo llamo por teléfono por otro motivo y me dice: creo que tengo que contestarte algunas preguntas. Habían pasado varios meses y yo daba ya esto por imposible. Mi hermano ya no estaba bien del todo. Sentía seguramente que no iba a vivir muchos años más y ahí empezó a contestarme a las preguntas. Yo tenía una lista de 20 preguntas que yo le había mandado. La primera, la segunda, la tercera, no sé si la cuarta, me contestó
Y esas respuestas me ayudaron muchísimo. Pero a la cuarta o a la quinta escuché, él estaba en Francia y yo en la Argentina, escuché, basta, no puedo más, me hace doler demasiado. Recién entendí que mi hermano, no porque era caprichoso o porque no me quería o porque se había vuelto así raro, no quería hablar de la guerra, no por nada de esto, sino porque realmente le dolía demasiado, lo hacía sentirse muy mal. Por eso vuelvo, a decirte que no es que viví enojada con mi hermano. La relación fue un poco tensa porque no me quería contestar, pero no por eso habíamos roto la relación. Y de hecho, después de que me contó eso, después que entendí el sufrimiento que él debía tener adentro de su corazón, ahí, bueno, empezamos de vuelta yo lo cuidé bastante, traté de viajar mucho más a menudo que antes a Francia porque él estaba enfermo. Así que eso te quería aclarar, que no fue una pelea, ¿no? Sino que fue algo debido a la guerra, que mi hermano se había encerrado en sí mismo y que no quería hablar. Bueno, nos quedan 3 preguntas más y creo que 1 minuto, no sé, nada. Así que vamos a ver si podemos cumplir. Sí. Primero, que hayas podido encontrar más información que te haya hecho de alguna manera entender mejor a tu hermano. Y nuestra siguiente pregunta es si en algún momento sentiste enojo o rabia al ser judía, como ser humano y como mujer, por todo lo que pasó en tu pueblo. Si tuve rabia de ser judía. Si tuviste rabia como persona por todo lo que pasaron estas personas. O sea, si te sentiste enojada por lo que sucedió. No sé si vas a poder, súper cortito. No, nunca sentí eso. Sí conozco gente que lo ha sentido. En mi libro tengo un caso, o varios casos, pero un caso en especial, de una determinación a no ser más judío, justamente, a convertirse, a no hablar más de los orígenes judíos, justamente por tenerle bronca, como vos dijiste, o enojo, de que ese judaísmo que uno lleva desde sus orígenes ancestrales, que ese judaísmo pueda traer cada tanto dramas, persecuciones, cosas que hacen, matanzas, pogromos, inquisición, todo lo que sabemos de lo que ha pasado. Para contestarte, conozco gente que sí ha sentido eso, yo no. Te quería preguntar si regresaste a Francia y si fue así, ¿qué sentiste al reencontrarte con ese país, con lugares que te recordaban un pasado tan duro? Mira, regresé muchas veces a Francia, por suerte. Tenemos que separar lo que es el país de lo que son los habitantes. El país es maravilloso, Francia es un país de todos puntos de vista hermoso, para quien le gusta los paisajes, la cultura, la historia, la prehistoria, la ciencia. Francia ofrece todo. Adoro Francia, soy muy francesa de cultura y siempre me siento bien cuando vuelvo a Francia. Ahora está la otra parte. Yo sé que hubo franceses que delataron a judíos. Eso no lo quería creer yo hasta hace 30 años atrás. Cuando yo empecé a ponerme a trabajar en el tema, yo me enojaba con los argentinos que viajaban a Francia y decían, los franceses son antisemitas, los franceses fueron colaboradores. Yo me enojaba, me sentía mal que me dijeran eso.
Después, al trabajar en mis libros, entendí que tenían razón, pero que no se puede generalizar. Obviamente está prohibido, yo diría, está prohibido generalizar, porque así como hubo franceses delatores, como hubo franceses colaboradores que hicieron cosas terribles, hubo franceses que arriesgaron su vida para salvar a familias judías. Y bueno, muchos de ellos son justos entre las naciones, pero hay miles y miles de personas sencillas que han salvado mínimamente, o sea, que han ayudado a una familia con un trozo de pan, con un pedazo de carne, con un papel, con un documento falso, con el techo por una noche, con un techo para más tiempo. O sea, hay muchos franceses que jugaron su propia seguridad en pro de ayudar a chicos y a familias judías. Entonces, cuando yo voy a Francia, me sigo sintiendo en mi país. Es el país donde yo viví, donde yo nací, donde yo viví hasta los 21 años y donde vuelvo siempre con mucho placer. Obviamente que no puedo borrar lo que pasó durante la guerra. Pasó. Hubo franceses que nos hicieron mucho daño, pero hay muchos franceses que nos ayudaron mucho. Y ahora sí, a la última pregunta, perdón, que interrumpo. Me gustaría realmente saber si hay algún mensaje que te gustaría dar a las nuevas futuras generaciones y por supuesto al público que se ¿Qué mensaje? El mensaje de la paz, el mensaje de, para lograr la paz, que en tan malas condiciones está últimamente, no solamente en Israel, sino en varios otros países. Voy a volver a repetir algo que dije, no sé si aquí o no sé ya cuándo, que creo que tenemos que cambiar algo muy profundamente en la educación. Desde los niños hasta los adolescentes y los adultos, aprender a convivir con el otro, aprender a que el distinto es uno igual que uno. Puede ser que tenga otro color de piel, otra religión, otra forma de vivir, pero es un ser humano. Somos una sola raza. Los nazis justamente a lo que aludían era que los judíos eran de una raza inferior y que la raza aria, la de los alemanes, era la raza superior. Eso fue una mentira, fue una mentira que pretendía ser científico y era una mentira. Somos una sola raza humana y así como somos todos iguales, todos tenemos la misma sangre, dos pies, una cabeza, todos somos iguales, debemos aprender a sentir al otro, a pesar de que tenga una piel distinta, o una religión distinta, o una manera de adorar a su Dios de una manera distinta. Tenemos que aprender a sentirlo como igual, ¿no? Y para eso, que no es tan fácil, porque yo reconozco que no es tan fácil, todo el mundo tiene prejuicios. El prejuicio, no sé si es algo natural, de todas formas, el prejuicio tiene que trabajarse para que no sea más algo natural, para que desaparezca el prejuicio, para que los chicos en todos los niveles de la enseñanza puedan compartir y convivir con el diferente. Tal vez sea utópico lo que estoy diciendo, pero es la dirección en la cual tenemos que ir, me parece. Bueno, muchas gracias, Helen. Nos faltaba muchísimo por saber de tu historia, obviamente, pero bueno, muchísimas gracias por tu generosidad y por estar hoy acá. Gracias nuevamente al museo por invitarnos y poder escuchar la historia de Helen. Bueno, yo
me sentía emocionada al principio, me siento muy feliz de estar aquí. Les agradezco de todo corazón a todos ustedes por prestar esta atención tan preciosa, por ser a su vez testigo, porque el que es testigo de un sobreviviente se transforma a su vez en testigo, según las palabras de Elie Wiesel. Y yo creo que lo poco que puedo hacer, lo poco que podemos hacer cada uno de nosotros es un granito más otro, y algún día llegaremos a lo que esperamos todos nosotros, que es el entendimiento y la paz. Muchas gracias. Para finalizar esta presentación, invitamos a la profesora Perle Liseche del Colegio Goethe que nos dirija unas palabras alusivas. Acabamos de ser partícipes del poder transformador del ejercicio colectivo de la memoria. Los adultos estuvimos observando esta escena tan humana, sencilla, de conversación de abuela a nietos, y en esa conversación observamos la empatía tan significativa que viene de los jóvenes cuando proviene de ellos mismos. Esta conexión es un llamado a la acción, un recordatorio de que es posible construir un mundo digno, incluso en los momentos más oscuros. Queridos jóvenes, ustedes, tal como lo dijo ahora Ellen, acaban de convertirse en testigos secundarios. Todos nosotros lo somos, y con ello honramos a los que padecieron, a los que desaparecieron, a los que ayudaron, a los justos de las naciones, y subrayamos el compromiso de no olvidar las lecciones del pasado. Su generación, junto con la nuestra, tendrá el compromiso implícito de mantener viva la llama de la paz y la justicia, de la valentía para mantener decisiones éticas, esas decisiones que necesitan tomar y afrontar en cualquier momento y lugar de la sociedad en la que les toque estar. Y recordar, como nos dijo esta noche Ellen, que todos pertenecemos a una misma raza, la raza humana, y que tenemos que tener el valor diario de convivir con lo diferente. Como dijo el profesor Ben-Sion Diur ya en el año 1956, si queremos vivir y legar vida a nuestra descendencia, si creemos que debemos allanar el camino hacia el futuro, ante todo debemos no olvidar. Gracias Ellen, gracias Tamara por ayudarnos a recordar. Muchas gracias a todos. Antes de finalizar este acto, queremos invitarles a retirar un obsequio del KKL. El Keren Kayemel Israel es una organización creada en 1901, mucho antes del establecimiento del moderno Estado de Israel. Fue la organización encargada de hacer florecer nuevamente la tierra por tanto tiempo olvidada y descuidada. La planta es vida y esto lo hacemos para recordar que a pesar de tanta muerte y destrucción, la vida continúa y que el pueblo de Israel vive. Am Israel Hay, Hay Bekayam. Agradecemos a la señora Helen Goldstein-Gutkowski y a la señora Tamara Grunstein, a las entidades judías comunitarias, a los alumnos y directivos del Colegio Estado de Israel, a la señora Gilda Medina y a la señora Nadia Mirón, a los jóvenes de la Noar Hatzioni, a directivos y alumnos del Colegio Goethe, a las Lomas Casa Hotel, a la señora Elizabeth Tillería,
al señor Adrian Weisburg. Gratitud al Colegio Goethe por cedernos a este teatro y por su participación en este acto de Yom HaShoah. Gracias a todas las personas que nos apoyan y hacen posible que el Museo Judío del Paraguay siga abriendo sus puertas, llevando adelante proyectos educativos, visitas guiadas, como también la realización de este acto. Gracias a los presentes por acompañarnos en esta recordación. Invitamos al público a ponerse de pie y a acompañar el canto junto a la señora Elizabeth Tiller. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando redoble nuestro paso, henos aquí.